2023 nos está dejando titulares propios de una peli distópica. El problema es que aquí no sales del cine respirando hondo y pensando, uff, vaya guionistas más punkis. Aquí la cruda realidad es esta. La comunidad científica asegura que estamos entrando en la sexta extinción masiva. El cambio climático deja 16.000 muertes en Europa el pasado 2022. El plástico está en el agua que bebes y en el aire que respiras. ¿Qué te provoca escuchar todo esto? Miedo, ira, frustración, angustia, este sentimiento de derrota, de que no hay nada que hacer para cambiar las cosas y de que estamos abocados al cataclismo ambiental. Se llama ecoansiedad. Control Z, un programa de ayuda en acción para desmontar y deshacer mitos sobre la juventud y para entender mejor los retos de toda una generación. Aquí nos ponemos al día de los desafíos sociales y medioambientales de ahora y del futuro. En nuestro episodio de hoy analizamos y debatimos sobre este término que afecta a la salud mental de los jóvenes y hablaremos del activismo como proceso sanador. Bienvenida, bienvenido. Soy Eitzel González, periodista, y te voy a pedir que hagas un ejercicio conmigo. ¿Cuál ha sido tu huella de carbono desde que te has levantado? ¿Has utilizado aparatos electrónicos? ¿Te has duchado? ¿Has consumido alimentos? ¿O has cogido el coche? Cada una de estas actividades deja su pozo en el planeta. En mayor o menor medida, la aceleración del cambio climático es una consecuencia directa de cómo vivimos, consumimos y explotamos los recursos del planeta. Incendios, sequía, un calor abrasador. Los efectos del cambio climático han entrado en nuestras vidas. Y hemos sido una generación que hemos nacido en un contexto de incertidumbre, de crisis tras crisis. Un estudio realizado por investigadores españoles ha medido el grado de ecoansiedad entre adolescentes de 11 a 20 años. Nos encontramos que más del 50% de las personas creen que realmente hay un riesgo grave de que se produzcan efectos irreversibles en la forma de vida de la especie humana. Es sentirte completamente frustrado porque todo lo que haces en tu día a día sientes que no vale para nada, sientes que el tiempo se va. Es extremo vivir con esta mochila sobre nuestros hombros, una responsabilidad que nos hace sentir culpables de la destrucción de la Tierra y además sin demasiadas posibilidades de darle la vuelta a esta situación. La ecoansiedad afecta ya al 56% de los adolescentes, según una encuesta de The Lancet. Es un dato demasiado grave para no darle la atención que merece, así que para comprender lo que ocurre, empezaremos por el principio. Bienvenida Aida Cuenca, periodista de la revista Climática. Comenzamos este viaje contigo. Por favor, explícanos qué es la ecoansiedad. Pues mira, la ecoansiedad es esa gran preocupación por lo que será de nosotras en el futuro, digamos, por los impactos cada vez más evidentes de la crisis climática o emergencia climática. Y bueno, en un contexto en el que la población está expuesta a un bombardeo constante de información y de noticias climáticas negativas, pues sí que es verdad que es normal sentirse angustiada por vivir en un planeta en este estado, ¿no? Y esto también tiene sus efectos físicos como la pérdida del apetito, la pérdida del sueño que provoca pues, la ecoansiedad. Y aunque gran parte de la población, según las últimas encuestas realizadas, considera que la crisis climática es un problema muy grave o grave, sí que es verdad que esta ecoansiedad es más evidente en las personas jóvenes. ¿Por qué? Pues porque ven que tienen poco poder para limitar esos daños ambientales mientras están siendo testigos de lo que ocurre y de que quien puede evitarlo no está haciendo nada o está haciendo poco para solucionarlo, ¿no? Muchas gracias, Aida. Ecoansiedad. Un problema psicológico. Vamos a hablar con la doctora en Psicología Ambiental, Silvia Collado. Silvia, ¿se le está dando la importancia que merece esta problemática? Yo considero que sí, que los psicólogos clínicos lo están tomando en serio. Por un lado, la ansiedad ante cualquier causa es algo que se ve muy frecuentemente en las consultas. En este caso, se trataría de tratar la ecoansiedad o la ansiedad relacionada con el cambio climático y con sus consecuencias. Y cada vez más sí que hay personas que refieren tener o sufrir ansiedad en relación al cambio climático y las consecuencias del mismo. Y por lo tanto, se trata en consulta de manera seria, puesto que genera gran malestar a las personas que lo sufren. Silvia, vemos que es una cuestión casi generalizada entre los jóvenes, pero también afecta a otros colectivos independientemente de su edad. ¿Quiénes son?
La ecoansiedad afecta más a aquellos que están más ligados al entorno natural y aquellos que tienen una mayor conexión emocional con el entorno natural. Por lo tanto, los científicos que están o que estamos muy metidos en el tema, o las personas que trabajan y que dependen de la tierra, o aquellos que simplemente tienen un mayor contacto con la naturaleza y que por tanto han desarrollado una mayor conexión emocional con el entorno, son los que tienden a sufrir más ecoansiedad, porque al final son los que ven que aquello que les es querido, ¿no? Es lo que se está deteriorando y sienten que es difícil poder parar esta situación que, bueno, pues es a escala mundial, ¿no? Lo que se ha visto es que los jóvenes efectivamente sienten un alto grado de insatisfacción, sobre todo con los políticos. Piensan que los políticos no están tomando acciones o las acciones necesarias para mitigar o adaptarnos al cambio climático. Lo que sí que se ha visto es que entre ellos, entre los jóvenes, cada vez se sienten más arropados y entre ellos sí que encuentran como grupos de apoyo en los que actuar de manera conjunta y compartir las inquietudes en relación al cambio climático. Pues ya ves, ecoansiedad. Conocimos el término en el año 2017, que fue cuando empezó a usarse. Y ahora, a no ser que vivas en el metaverso, seguro que tienes a alguien cerca que la padece o tú misma la has experimentado alguna vez, ¿verdad? Control Z. En general diría que un poco todos tenemos un poco de ese rollo de la ecoansiedad, porque al fin y al cabo creo que un poco de concienciación por parte de mi generación, en plan de finales de los 90, principios de los 2000... Sí que llevamos escuchando el discurso del cambio climático mucho más que a lo mejor generaciones más mayores. Estamos en la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir en los próximos años con esto del cambio climático. Con las noticias que uno ve, a veces se siente una desesperanza en relación a las cosas que puede hacer la comunidad con respecto al cambio climático. Por ejemplo, en el reciclaje, las comunidades se esfuerzan en reciclar, no sé, plástico, papel, vidrio, pero a la vez uno ve noticias de que las grandes mineras, petroleras, contaminan tanto que quizá esas estrategias menores de la comunidad no tienen tanto impacto. Yo me preocupo, pero también intento vivir tranquilo, así que no. Pero por ejemplo con mi madre sí que lo noto, que se preocupa mucho por todo este tema del medio ambiente, que ya parece como que hemos cruzado líneas, que no hay marcha atrás. Control Z. Esto es lo que nos cuentan los jóvenes y para analizar el tratamiento que hacen los medios de comunicación sobre el tema, contamos con Magda Bandera, directora de La Marea. Magda, ¿qué papel juegan los medios de comunicación a la hora de informar sobre la crisis climática? Pues los medios siempre son fundamentales para transmitir la información, pero en este caso además, en la que es fundamental basarse en información científica y a veces es demasiado especializada y no es del todo accesible para un público general, los medios son muy, muy importantes. En primer lugar, para saber seleccionar y jerarquizar la información, pero en segundo, para hacerla que realmente sea comprensible por la mayoría de la población. Vale, de acuerdo, Magda, la teoría está clara, pero ¿y qué carencias hay? Tenemos bastantes carencias porque, para empezar, hasta hace muy poco no éramos conscientes de lo importante que es la crisis climática y la crisis de biodiversidad. Muy pocos medios le han prestado atención, sencillamente se informaba cuando había un gran evento, cuando se celebraba una cumbre del clima y muy poco, y además por gente poco especializada. Luego los medios generalistas están haciendo cada vez información mejor y más interesante, más atractiva. Pero yo ahí soy muy crítica porque a veces hacen un gran reportaje que un medio como Climática no podría afrontar, no tenemos esos medios para esos recursos para estar 5 o 6 meses sobre terreno y explicar las consecuencias de la crisis climática que ya se están viendo cada vez más. Pero luego al lado tienen a lo mejor un reportaje que es un public reportaje encubierto y que es retardista, como nos gusta decir, porque ser negacionista es difícil hoy día, ya no. O sea, además en España estamos viendo con los nuevos parlamentos autonómicos lo que nos pueda venir, que no pasa factura el ser negacionista, aunque pensábamos que sí, pero retardistas. Retardistas quiero decir que aunque no van a negarlo, sobre todo empresas o grupos políticos, no van a decir, no, el cambio climático no existe porque estarías yendo contra toda evidencia, intenta retrasar
las medidas, la acción climática que podría paliar sus consecuencias o que podrían dar claves para que nos podamos adaptar mejor a esa crisis climática. Entonces, hay dos déficits por ese lado y luego hay otro que es que realmente las y los periodistas no tenemos formación en cambio climático. Entonces, yo creo que falta además algo parecido a lo que hemos hecho ya con la perspectiva de género, que es ir incorporando esa perspectiva en todas las informaciones, en todas las secciones. Hay gente que tiene ya una editora de género, ¿no?, en la redacción, que cuando alguien que no tiene esa formación tiene una duda sobre datos, cómo nos afectan los fenómenos a las mujeres a diferencia de los hombres, pues lo mismo con el clima. Es decir, aquí tiene sentido que contemple esa variable. Yo creo que eso todavía no ha llegado a la profesión y si no, desde la base, quienes informamos no lo tenemos claro, es difícil que lo transmitamos a los medios. Muchas gracias, Magda. Ahora vamos a hablar de cómo se trata el cambio climático en redes sociales y para ello contamos con Paula aka Blondie Muser, que tiene una comunidad, ojo, de casi 2 millones de seguidores en TikTok. Paula, tú te defines como conscious living y eco-friendly y tu contenido está ligado a la sostenibilidad. ¿Cómo tratas el tema de la crisis climática? El tema de la crisis climática es un tema muy importante, es un tema alarmante realmente. Entonces, claro, la forma de a veces comunicarlo, siempre lo digo, el miedo paraliza. Entonces, yo también hice contenidos muy alarmantes sobre la crisis climática, pero no llegas al mismo tipo de gente, en plan, tú realmente quieres concienciar a todo el mundo. Entonces, con ese tipo de contenido agobias más a la persona. La gente que ya está concienciada se agobia aún más con la ecoansiedad. Entonces, diría de que muchas veces se lleva este tipo de comunicación al alarmismo y hace que nos frene a la hora de intentar cambiar en nuestro día a día, ¿no? Entonces, yo creo que la forma más liviana, aunque sepamos que este tema es muy importante, muy alarmante y que se tiene que cambiar ya, sinceramente hay que intentar hacerlo un poquitín menos alarmista, aunque el tema lo sea, repito, porque si no, no se avanza. Todo el mundo a la vez haciendo un único cambio es lo que cuenta, ¿no? Y es concienciar realmente sin agobios. Es mi lema y lo que intento transmitir en mi día a día también para mí, porque yo creando el contenido también me agobio como tal. Aquí no se libra nadie. Silvia Collado, nuestra psicóloga, ¿qué herramientas tenemos de cara al futuro? La educación en relación a la sostenibilidad y en este caso a la sostenibilidad ligada al entorno natural debería estar más presente en todas las etapas educativas y si nos fijamos no suele estar tan presente en etapas en las que es más necesaria. Las investigaciones demuestran que hay un declive de la proambientalidad o de las actitudes a favor del medio ambiente en la adolescencia. Y, sin embargo, se utiliza, hay mucha más educación ambiental en la etapa primaria y de infantil, ¿no? Entonces, yo pienso que, por un lado, debería hacerse más hincapié en fomentar la educación ambiental en aquellas etapas en las que ya sabemos que por el desarrollo en el que se encuentra la persona disminuye la proambientalidad y, desde luego, que hubiese una mayor educación ambiental en la etapa universitaria, en la que apenas se tocan estos temas. Y algo que yo he hecho en falta es el uso del entorno natural para fomentar la proambientalidad. Numerosas investigaciones nos muestran que el factor que importa más a la hora de promover un sentimiento de conservación y las conductas de conservación en las personas es el contacto directo con la naturaleza y las experiencias de contacto directo con entornos naturales. Sin embargo, nos encontramos con que los programas de educación ambiental están totalmente desvinculados del entorno natural o prácticamente desvinculados. Es muy raro que nos encontremos que los programas de educación ambiental se lleven a cabo al aire libre y en contacto con la naturaleza. Entonces, yo lo que sugeriría es que reconectemos a las personas con el entorno natural, porque al fin y al cabo las personas van a querer cuidar y conservar aquellos entornos hacia los cuales tienen apego y sienten una conexión emocional. De acuerdo, Silvia, la educación es clave, pero ahora mismo, ¿qué podemos hacer? Quizás el activismo es un antídoto. La ecoansiedad no siempre es patológica. Es como cualquier tipo de ansiedad, ¿no? Entonces, la ansiedad es una emoción común que todos sentimos y lo que se ha visto en las diferentes investigaciones es que en general, la media de las personas podemos tener una ecoansiedad adaptativa.
que lo que nos hará es ayudarnos a movilizarnos para actuar y para posicionarnos en una lucha activa para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Hemos salido a la calle para preguntar a los jóvenes qué creen que pueden hacer contra el cambio climático. Hay veces que nos cuesta actuar. Control Z. Obviamente hay que hacer algo en contra del cambio climático, pero que muchas veces se pone la responsabilidad en la gente de a pie y cuando no somos ni mucho menos las personas que más pueden hacer por el cambio climático. Es esa la ansiedad que se pone en nosotras cuando tampoco cambia gran cosa que recicles o no recicles. O sea que sí, pero que por mucho que lo hagamos y si las grandes multinacionales no toman medidas, tampoco va a llevar a ningún lado. Yo sí que hay días que sí que siento un poco de ansiedad o creo que se mezcla también un poco como con todo el tema de la política, las crisis, las guerras. Es un poco difícil pensar como en un futuro que tenga buena pinta, ¿no? Y sobre todo por lo del cambio climático, porque al final si se va el planeta a pique, pues todo el resto se va. Entonces, no sé, yo creo que somos una generación con un poco de ansiedad de cara a eso, sí, desde luego. Control Z. A veces nos sentimos pequeños ante un problema grande. Elisa Iglesias, responsable de voluntariado de Ayuda en Acción. ¿Cuál es el papel de la ciudadanía? Bueno, pues la ciudadanía tiene un papel clave frente al cambio climático, aunque también me gustaría rescatar que no solo es frente al cambio climático. Yo creo que es necesario recuperar el poder que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas en muchas cuestiones que nos afectan, ¿no? O sea, la ciudadanía como esa parte de la comunidad que formamos y que somos, tenemos capacidad para influir y participar en el desarrollo de la misma, ¿no? Y desempeñar un papel activo. La participación se puede dar en muchas esferas, ¿no? En distintos ámbitos: político, social, económico y el ambiental, ¿no? Que es el que hoy nos vamos a poner foco y centrar. Dicho esto, creo que hoy en día tenemos que luchar también con el riesgo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? En la que prima lo individual frente a lo colectivo y lo comunitario, en la que estamos aumentando una polarización política que divide y resta más que multiplicar y sumar, y en la que a veces la ciudadanía parece que delega en otros poderes, empresas, gobiernos e instituciones, como las tareas de participación ciudadana, ¿no? Por eso creo que es importante también desde aquí rescatar y recordar que la ciudadanía activa tiene poder, que implica trabajar hacia el desarrollo de la comunidad para mejorar la vida de las personas, ¿no? Elisa, ¿ves posible entonces que la ciudadanía provoque un cambio? ¿Crees que tiene capacidad de acción? Tenemos la evidencia con las huelgas del clima en 2018, ¿no? Con Greta Thunberg, la juventud y todo el movimiento que se impulsó en ese momento consiguió de nuevo poner el foco y la urgencia del clima en la agenda política, ¿no? Sobre todo con el enfoque era la urgencia, el tiempo se nos acaba y estamos en una emergencia climática. Esto yo creo que evidencia que la participación organizada, la ciudadanía activa y cuando se moviliza es efectiva y tenemos poder de influencia, ¿no? Entonces, creo que sí que es importante recordar que la ciudadanía tiene un papel clave, activo y que tenemos poder para cambiar las cosas e influir en las políticas de cambio. Gracias, Elisa. Paula Aka Blondi Muser, en tus redes vemos que tú utilizas el voluntariado como remedio. Es súper necesario. Por ejemplo, yo hago limpiezas en las playas, yo de repente cojo y un día, pues a mí me calma muchísimo la ansiedad, no la ecoansiedad, me calma mucho la ansiedad hacer limpiezas de playas. Entonces yo cojo, voy a una playa, me pongo allí una hora a recoger residuos que veo por la arena, tal. Y yo un día lo mencioné en Stories hace, no sé, 1 año y pico, y la gente me dijo: grábalo, porque quiero ver lo que sacas. Entonces, desde aquella grabo de vez en cuando algunas limpiezas y la gente se conciencia viendo el vídeo de esas limpiezas, ¿no? Entonces, la ecoansiedad también te ayuda a calmar, bajar un poco el nivel de ecoansiedad, el hecho de ver que estás aportando algo, un gesto en tu día a día, intentando eliminar ese residuo que no debería estar en el medio del monte, por ejemplo. Entonces, para intentar calmar un poco la ecoansiedad es eso, pues hacer pequeños gestos que te ayuden a decir, vale, yo ya estoy intentando hacer un poquito más cada día y esta acción
sí que acabo de ver, por ejemplo, con tema de voluntariado, ¿no? Cuando se hace una limpieza de playa, que se juntan 50 personas y se recogen 70 kilos de plásticos, microplásticos y diferentes residuos que se encuentran en la playa, tú después de hacer esa limpieza te quedas muy bien. Y el ambiente y la energía que hay al hacer el voluntariado siempre es una energía súper buena, que es súper necesaria. Que quizás cada persona en su casa tenga ecoansiedad, no pasa nada, pero cuando nos juntamos, gente del mundillo, como digo yo, que ojalá todo el mundo fuese de este mundillo, sí que se nota la buena energía que hay y que es súper necesario el tema del activismo, porque si no se habla de esto y no se hace una acción sobre esto, no se avanza, obviamente. Muchas gracias, Paula. Elisa Iglesias, responsable de voluntariado de Ayuda en Acción. ¿Qué opciones de activismo tenemos? Desde movimientos ciudadanos, desde partidos políticos, asociaciones de barrio, juntas educativas de vecinos y organizaciones como Ayuda en Acción, que tenemos una propuesta también para movilizar a toda esta ciudadanía, ¿no? A través de Onsiders, que es la plataforma que promueve esta participación y movilización para un cambio social. Y Elisa, ¿en qué consiste Onsiders? Onsiders, con jóvenes llevamos trabajando mucho tiempo, lo que nos ha enseñado un poco también el camino y estamos aprendiendo muchísimo de ellos y con ellos, ¿no? Onsiders es la nueva plataforma de participación y voluntariado de una acción. Es una plataforma recién impulsada que busca que la juventud participe, se empodere, se informe y lo viva en primera persona para pasar a la acción, ¿no? Es ese espacio donde estamos ofreciendo diferentes contenidos y recursos para dotar de herramientas y de habilidades a las personas que quieren con su acción y participación influir y pasar a la acción, ¿no? Cerramos con la reflexión final de Silvia Collado, doctora en Psicología Ambiental y profesora de la Universidad de Zaragoza. Bueno, yo considero que estamos en un momento de cambio en el que efectivamente estamos viendo que cada vez más personas reportan tener ecoansiedad. Entonces yo pienso que debemos estar atentos a nuestro propio estado de ánimo y al de las personas que tenemos a nuestro alrededor y intentar desde los medios de comunicación no lanzar únicamente mensajes catastrofistas. Pienso que debemos ofrecer los hechos, pero también centrarnos en qué acciones individuales y colectivas podemos llevar a cabo para paliar o adaptarnos al cambio climático. De manera que, por un lado, movilizamos la acción y, por otro, hacemos que las personas podamos tener una mayor sensación de control frente a esta situación. Y, desde luego, si ya vemos que la situación o el pensar en el cambio climático y sus consecuencias nos genera niveles muy altos de sufrimiento y nos interfiere en nuestro día a día, entonces habría que pedir ayuda profesional y retomar niveles más equilibrados de bienestar. Y vamos con las recomendaciones de este episodio. No te pierdas las redes sociales de Blondie Muser y su podcast Como una luciérnaga. Descubre y forma parte de Sonda Internacional, un medio de comunicación liderado por el fotoperiodista Santi Palacios, especializado en el cambio climático. Es alucinante. Un libro, Cambiemos el mundo, de Greta Thunberg, editorial Lumen. Un documental, Justine y la ecoansiedad. Dura 9 minutos y es brillante. Lo tienes en el canal Arte TV. No dejes de entrar en la web de onsiders.org de Ayuda en Acción y practica el voluntariado e infórmate en Climática. Te esperamos en el próximo Control Z para desarrollar juntos temas que os afectan directamente a ti y a tu futuro. Si todo lo que hemos hablado te ha dado que pensar, compártelo con tu gente y debatimos juntos. Dale a seguir y practica la escucha activa. Nos encuentras en las redes sociales de Ayuda en Acción y te leemos siempre.